Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la carrera de Fórmula Winter Series en Motorland Aragón, carrera número 2. Ayer fue la 1, justo cuando competía la F1, pues estaba con la carrera 1. Y bueno, vamos con la carrera 2, ¿vale? Pues, un segundo, voy a ponerme esto aquí. Y ahí, que es la chuleta. Con los dorsales, porque sí, porque hay pilotos nuevos, hay pilotos que no son, bueno, nuevos, que han llegado para este fin de semana, ¿sabes? Como el Poleman, para empezar por ahí. Así que bueno, vamos a por ello. Espérate. ¿Sabes? Van a empezar la vuelta de formación, But she'll be starting from the back. She recovered brilliantly to get into the top 25 or so yesterday from No sé the very cómo me lo back hago of the ya. grid. Made up some good positions and avoided all of the dramas. The cars, though, are rolling, and we have 38 set to race. Well, 37, of course, bearing in mind that Carrie Schreiner has had her issues, and hopefully Leah Block will be there in spite of her puncture. Let's run you through the grid then for this one. Always a rapid fire thing when we go through this grid. It is, of course, Keanu Alazari who starts from pole position. Jack Beaton starting. Alazari, el Poleman, por cierto, que decir una cosa. Corre ahora, principalmente porque estaba corriendo la F4 de Emiratos Árabes, que es la que iba en paralelo, digamos así, o acompañaba a la Fórmula Regional a principios de año cuando estaban Bruno y Mari, ¿sabes? Por eso llega ahora. Juan ahí está en la séptima posición, Lucas décimo. Así que bueno, en la séptima y en la décima posición salimos, o menos salgo yo, empujando a los dos. Así que bueno, vamos a ver. Flavio Olivieri is in 13th, Gianmarco Pradell in 14th, Griffin Peebles in P15, and Dawa de Decker in 16th place. Peter Bazinelos in 17th. Peebles sale muy atrás, no me había fijado. El fin de semana en Peebles. The grid is Maxime Ream alongside Filippo Fiorentino, Alexander Savinkov and Rene Lammers in 21st and 22nd. Rene not with a good second lap in qualifying one, hence he's so far down. Lynn Hedenius in 23rd, Finn Harrison in 24th. Moving on to row 13, Leah Block was set to start from 25th. Bueno. I really hope she is actually on her grid slot rather than starting from the pit lane after the puncture that's been reported. Ya de buena mañana con más guerra, con más carreras. Esto es esa puta locura, tú, pero bueno. Por suerte es la penúltima carrera del fin de semana ya, de las que habían. Así que bueno, al menos ya vamos terminando el fin de semana. Enzo Tarnvinichkal, Enya Fry, Ella Lloyd and Bianca Bustamante round out our 37-car order here at Aragon. Carrie Schreiner, of course, sadly not taking the start. So then the cars are heading already towards the main straight with the beginning of this race. 30 minutes plus 1 lap to come. Por esto decir ahora que están dando una vuelta de formación. Antes ha corrido la Eurocup 3, la carrera Winter Series. Javier Carrera ha hecho podio. Lo digo porque cuando yo digo las cosas no se me hacen ni puto caso, pero bueno, ya lo digo yo para que a ver si me hacéis caso o no de lo cuando digo las cosas. Y Javier Carrera es uno de los que compite de España, de los que son oficiales de momento, junto con Bruno y junto con Dani Nogales, que estarán también en la Eurocup. Pero claramente Bruno no ha competido hoy. O sea, como digo, es como una carrera de pretemporada, digámoslo así. O sea, aparte de que Bruno, a lo mejor no es obligatorio que corra esta, es obligatorio que corra Bruno porque ha firmado es el campeonato, sí, no la Winter Series, ¿sabes? Así que bueno. Pero bueno. Bueno, se van colocando las unidades ya. Espero no tener que quitar mucho, que aquí son las 10 de la mañana. Eso lo digo. Bueno, y en Motorland también. Pero no quitar mucho porque a lo mejor como es domingo la gente duerme y apura un poco más las horas. Pero bueno, esperemos que no. Tampoco lo que quiero es un accidente como el de ayer en la salida, por favor. Así que bueno, hay un piloto que se va a colocar ahora. Bueno, por ahí vamos. Chicos, semáforos, a ver. We are going to go racing in just a few moments here in the Formula Winter Series. It's race number 2. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5.
Arranca la carrera. Bueno, sale mal. Al salir creo que es. Por detrás que no veo a contraluz tuyo, se ven muy poco los coches, macho. A veces parece que tiene una bola al aire, vas a ver quién es. Cuidado con esta curva 1, que no es muy frenada fuerte, que eso se diga. Uy, uy, toque. Toque. Vale, no hemos ido más. No hemos ido más. No sé cómo van las posiciones ahora mismo, ¿vale? No me preguntéis. Esto son los dos pilotos de Directo. Entre ellos es Pedersen. Number 35 of Flavio Olivieri going ultra defensive. Dower de Decker bouncing across the curbs at the corkscrew. René Lammers going wide on the opposite end of the corkscrew as well. Alguien por fuera. Everybody piling through the corner now. Turn 12 is the first. Habrá que ver cuando lleguemos a la recta larga a los rebufos. Drivers really having to fight it. We've got one spinning. It's a DriveX car. Con un drive trompeado. El 76 no es Juan, ¿vale? 76 estamos hablando que es Francisco Macedo. Ahí alguien ha volado, alguna pieza ha volado, I'm not sure who it was. It was either one of the Campos cars or Machai Guadish. Este es Juan, ¿no? We've got some fighting further back there as Juan Cota. Sí, es Juan. Míralo para adentro. Mira para adentro. Para el interior. Muy bien. Venga, Juan. Sea por fuera. Espérate que le gane 2 posiciones en la salida. Bueno, en la salida. Uy, este. ¿Os ha quedado sin frenos tú? O que alguien me explique dónde quería frenar este hombre. Me cago en la hostia. No se ha llevado a nadie por delante de mira, safety car, pero no se ha llevado a nadie por delante de la frenada o en la curva ya mismo. De milagro. Bueno, Juan cuarto, espérate tú que va a hacer podio esto otra vez. Ya lo que nos faltaría ya para. Ya nos faltaría. Lucas, 12º. Pero por favor, qué susto me he llevado tú con el tío este que. Yo no sé si no tenía frenos o qué. La repetición de la salida. Pero por el amor de Dios. El corazón en un puño, tío, porque es que encima lo follado que iba. Con la frenada esa, que es una frenada muy fuerte, y ya en curva por los coches eran muy lentos. La que se podía haber montado si caza a alguien. Dios mío. Dime por favor que se ha quedado sin frenos tú, porque como lo haya hecho teniendo frenos, ese tío es para meterle una... Bueno, a ese chaval es para meterle una bronca de la gorda, lo siento mucho, Ya no lo digo por el ámbito de, mira, me quiero llevar a alguien por delante, no, por el ámbito ya de seguridad, porque es que un accidente esos, la velocidad que iba el coche se iba a 200 por hora con otros que van ya por bajo de los 100. Madre mía. Aquí está el replay, creo. Esto es lo de Juan. Qué perro viejo es este adelantamiento del cabrón, Mira, ha hecho. Uy, que el otro se va largo. Pues espérate tú, ya puestos, pues venga. Si me queréis dejar la puerta abierta para que os adelanten los dos, pues yo lo hago. Mira aquí. Mira. Mi madre. No se ha llevado al MP creo, de milagro. Y bueno, y al lado del MP había otro. O sea, se me había llevado. Extrae 2 coches en uno. En una curva. Madre mía. Te lo juro que vuelvo a repetirlo, que sea por un fallo de frenos. Porque si no, yo no me quiero nada. Yo bastante susto yo me llevé ayer cuando vi el accidente en la salida, cuando se quedó uno parado y uno se lo comió por detrás. ¿Sabes? Pero bueno, cuidado con Juan que está cuarto. Cuidado con Juan. Esto es un plan. Quiero que quede en el podio, pero me da miedo porque ayer me soltó. Me dijo, como haga podio, hago un gesto y va hacia ti. Tengo mucho miedo porque este tío me da mucho miedo ya. O sea, este tío... La madre que lo parió. Bueno. Vamos a relajarnos. Quedan 25 minutos de carrera más una vuelta.
¿Se va el safety car? Se va el safety car. Yo estoy con una voz de ronca de estar despierto. Por no decir que ni he desayunado para la carrera, o sea, fíjate tú. Y ya de primero me voy a contar esto. Madre mía. Vamos a ver Lucas y también remonta posiciones que está ahí al fondo. No está haciendo mucho zigzag Lucas. Yo creo que Lucas está preparado para pegar el zapatazo. Y puede ser como el de delante. Vamos, Juan. A ver si Lucas también me gana posiciones. Se abre mucho para coger la máxima velocidad a la salida. Mira, 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 mira. Juan ya empieza a un poco a mostrar el morro, ¿eh? Creo que es Carrera el de delante. Bandera verde, o sea que ahora ya se permite adelantar, ya se permiten las hostilidades. Bloquea, no sé quién ha sido. Pero con la contraluz todos los coches se ven negros. Por fuera la curva 1. Bueno, de momento todo el mundo tranquilo. No hemos tenido nada que lamentar. Bien. Juan ahí, Juan al acecho, Juan ahí por si acaso. Como huele a sangre, cuidado, Como huele a sangre. Lo que tiene también pegado muy detrás al cuarto clasificado. No me interesaría que el cuarto le metiera el morro ni siquiera el amago de tirarse para forzar una trazada a Juan. De esto y sin escape Cárdenas, No me interesaría mucho, o sea, la verdad. Para que me tire la peña. Bloquea y Juan un poquito. De hecho se va un poco largo. Venga, Juan, niño. Lucas de momento. Bueno, aquí hay un duelo. Esto es Peebles. Adelantando. From the young Aussie as Griffin Peebles moves up then back past Pradell. Pradell was behind him at one point earlier in the lap, but nonetheless we have side-by-side action as Pedersen now tries to get past the 19 of Anurag. It looks like he's done so, but there's been contact, and is that Andres Cardenas? Cardenas. Yes, Cardenas has been collected, I think, by Juan Cota by the looks of it, or is that James Agozi? I can't quite see the number. Sí, o no. No tengo ni idea. Creo que sí, porque Juan cuarto. Espérate, que le van a meter una penalización a este. Madre mía, Juan. A ver. De hecho, si tiene que caer, hicieras podio, pero no hagas ninguna. Bueno, pero es que tiene la suspensión delantera rota. Si Juan iba por detrás, ¿cómo se ha roto la suspensión? Y encima la delantera derecha. A ver, en teoría tendría que haber sido. Se lo llevaba empotrado Juan. Pero la delantera. Pues claro, si Juan va detrás, ¿cómo se va a romper la delantera de él? No tengo ni puta idea. Tendría que haber entonces el coche de Juan, el morro delantero. Si el morro delantero está tocado, ha habido toque entonces. Pero la incógnita es ahora la delantera derecha de Carrera está rota. O sea, si no Juan estaba en paralelo, que lo dudo porque Juan estaba lejos. No sé exactamente cómo ha roto la suspensión delantera derecha si Juan estaba detrás. Lo digo porque el comentario está hecho con Juan Cota, se ha tocado. A no ser de que se haya hostiado el que iba segundo y tercero, que era la pelea de Cárdenas. Ahí ha roto la suspensión allí con algún toque o algo. El morro de Juan. Que estos morros tú son tan pequeños, macho, que me cuesta saber si están. Tengo la sensación que parece que están tocados y están un poco hacia, digamos, voy a decirlo. O sea, es que no tengo la cámara puesta. Si el morro está así, digámoslo sin derecho, normalmente, así. O sea, esta es la parte delantera del coche, digo, No sé si es que. O es que son así. Es que nunca me fijo con estos morros, tú. Nunca me fijo con estos morros muy a full, pero. Si hubiera replay, te puedo decir. ¿Qué ha pasado? Bueno, si no, contactaremos con Juan
Y lo sabré. If Keanu Al-Azhari keeps scoring pole positions and race wins, as he has done to this point, it's not impossible that he's going to be a mathematical contender for the championship despite missing the first 2 rounds. Bueno, lo que me queda muy claro es que digo yo que Rescontrol tendrá las imágenes para saber a qué va a hacer. For Cardenas and Peebles, that it's quite possible, and even the driver that was third in the points, discounting Matias Ferreira, who's not present, Machai Guadish, of course, he was also a non-scorer yesterday, and he currently sits just 10th in this race. So Keanu Al-Azhari is going to be in not a bad position in the championship if things continue in this manner. Al-Azhari, your race leader, from Jack Beaton, from Thomas Strauven, your top 3. Strauven capitalizing there on. Yo cuando he visto 2 coches blancos pensaba con uno al Drivex de Juan. Porque la parte trasera del Drivex es, bueno, la parte, vamos, sí, la parte superior del Drivex es blanca. Claro, me he quedado con plan, no me jodas. Bueno, Lucas noveno, con todo esto también. Por cierto, que yo estoy hablando aquí de la... Estoy hablando de Juan porque el comentarista ha dicho que se ha ido a Juan, en cierta parte. Eso he entendido. Es que estoy medio dormido en esta parte, o sea, no sé decirte ni sí ni no. Porque es que, aparte de que tampoco lo he visto, pero esto es como lanzar una moneda al aire y ver si estoy acertando o no. Pues, entre la empanada que me llevo hoy y demás. Claro, y como no tengo nada de Race Control tú aquí conectado para saber si qué van a hacer, porque el live timing que me pone aquí me pone que no funciona, pues nada, pues vaya alegría. Really nice young man who didn't quite have, I think, representative pace at times at Jerez and Valencia. And of course, Rodin are coming off quite the high, it must be said, elsewhere. 2 wins for Rodin Motorsport at the Formula 2 race in Bahrain. So Zayn Maloney. Bueno, apaga las luces del safety car. Por alerta a ver lo que dice el comentarista, a ver si dice penalización para Juan o no con el accidente este. Porque es que, vuelvo a repetir, es que no sé si se la ha llevado Juan o no. Pero si dice el comentario si se la ha llevado Juan, repito, ¿cómo narices Cárdenas va a romper la rueda delantera derecha si Juan estaba detrás? Lo suyo sería que Juan se lo hubiera empotrado por detrás. No, o sea, aquí hay algo que no me acaba de cuadrar, ¿sabes? Y encima que no estaba tan cerca Juan de Cárdenas, en distancia que lo hemos visto. Tenía más pegado el de atrás Juan que otro, pero bueno, da igual, ya está. El chucho está y no vamos a cambiarlo ya. Pero bueno, vamos a ver, yo como digo, no sé qué ha pasado, o sea, pero bueno. Ahora entrar no sé lo que queda de carrera. Es que el morro de Juan está bien. Por lo tanto, Juan no se lo ha podido empotrar. Entonces, bueno, da igual, si no ya yo me dirá Juan. Vamos a ver la relanzada, a ver. Bueno, por ahí está, pega zapatazo Al-Azhari y vamos a ver Juan, está ahí en la estela de Thomas. Aunque bueno, hay pelea entre Beton y Al-Azhari por la primera posición, ahí están. Le para por fuera. Did not quite get the same caliber of restart this time, and now Thomas Strauven wants to capitalize as well. Some side-by-side further back in the pack also, but it is Jack Beaton that leads in FWS for the first time. The newcomer to the US Racing lineup for this weekend. Venga, Juan. Of course, Matias Ferreira. Aprieta ese Drivex, niño, aprieta el Drivex. Ahí está. Ah, no, coño, he hecho el amago de moverse tú y me ha cojonado. Los pibes por detrás peleándose también. Una zona un poco más atrás. Ahí está, míralo. Por eso, Thomas Strauven, ay, yo me suelo largo otra vez allí.
Está Lucas también de mientras tanto metiendo la presión a Bora. Venga, Juan, niño, pégate al rebufo ahí. Uy, esto, uy, atrás. Digo, que se van al césped. Pedro se lo está metiendo delante por la segunda posición de pelea. Entre Thomas y Arzari. Juan con su compañero Pedersen. Cuidado. Uy, han tocado a Juan. Se han llevado por delante a Juan y me voy a caer en la puta madre de quién ha sido. En cierta parte no voy a acabar por ser chavales, pero joder. Pero Juan trompeado. No puede meter a la edición correcta porque están pasando. Tiene que esperarse. Pues nada, pues aquí estamos. La suerte de los automovilismo españoles está. Bueno, hay un morro aquí. No sé de quién es el morro, la verdad. Pero Juan cae a 34ª posición. ¡Hala! Hasta aquí ya podemos decir. Vamos a ver, Lucas, a todo esto, ¿dónde es esto? Porque ahora Lucas ha perdido posiciones, porque no está en top 10 tampoco. ¿Dónde está Lucas? No me fastidies que también se ha ido para atrás Lucas. Es una acción. Y me he perdido. 24º Lucas, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado con los dos ahora? Uy, aquí estos tres en paralelo casi. El sacacorchos este que le llaman de Motorland. No sé quién ha sido el que se ha ido por delante a Lucas. A Lucas, a Juan, si era Boras y a Nurak. Uno de ellos dos tendría que ser, a mí. Por posición de carrera. ¿Esto dónde va? ¡Hala! Madre mía, haciendo aquí el caminito este. Bueno, otro aquí haciéndose el caminito del rally. Se reincorpora a la pista un poco más, se lleva a Lucas. Lucas se va por fuera para esquipar. Por si acaso, que ya no se fía aquí de nada. Madre mía, cómo está el patio. Oye, si teníamos que esperarnos para ver esto, macho. Ahí viene Juan al fondo de todo. Madre mía. Los Pibels. Ay, madre mía, otro se va largo. Esta horquilla, tú, es que yo veo esta horquilla está frena tan fuerte después de una recta, tú. ¡Hala, venga! Dos coches fuera. Uno aquí a la derecha, otro fuera. Juan pasa por ahí, pues nada, pues la curva asesina. Es esto. Tú, pues a ver. Entiendo que son chavales y quieren demostrar mucho y todo lo que tú quieras, pero tú con cabeza, por favor, las cosas con cabecita, coño. Que os tenéis ¡ah, la madre mía! Macedo y un MP que no sé cuál es. Bueno, no mira el número. Madre mía, ¿pero esto qué es, tú? ¿Pero esto es una carrera o esto es una matanza, tío? De verdad, fuera coñas ahora, tú. Safety car. A ver, vamos a mirarlo un poco, como que dices, por la parte positiva. Ahora Juan se puede agrupar todo el grupo. Madre mía. El MP, este es Lucas. No, pero Lucas no es el MP. Accidentado. Lo pierde el Drivex. Madre mía, lo pierde el Drivex y se ha llevado a alguien por delante. Eso ya me huele que se ha llevado a alguien por delante. En la Ferrari ha perdido el Drivex que iba de lado. Madre mía. Dios mío. Yo lo que digo. A ver, vuelvo a repetir, son chavales. Entiendo que quieran demostrar mucha cosa, pero por favor, más de uno, como aquel que dice, calma. Vale, calma. O sea, calma, por favor. Ya sé que queréis demostrar mucha cosa, pero a lo mejor no tocan el momento exacto de ese tirarse. Se han llevado a Lucas también. Hostia, o sea, el Drivex se lo ha perdido. El que se ha llevado por delante es a Lucas. Ahí están hablando. Creo que es Macedo, ¿no? Sí, Macedo y Lucas son. Madre mía. Madre mía. La curva asesina, macho.
En una vuelta se cascan a uno y en la otra vuelta se cascan al otro. Esto se llama... Esto se llama... Esto yo no sé cómo llamarlo ya tú, pero es que... Cuando estamos arriba con opciones, siempre nos pasa algo. De verdad, menos mal que ayer a Carlos no le petó el coche ni nada, ni a Pepe la pasó nada tampoco cuando iba bien, con buen ritmo. Pero ayer Mari iba con buen ritmo, pinchazo. Venga, para atrás y al final de la cola. Aquí estos dos en esta carrera también. Buen ritmo en buenas posiciones, para atrás los dos. Bueno, uno DNF ya. Y el otro para atrás. Esto es que, de verdad, el día que pase cuando el coche vaya como una chatarra que dices tú, bueno, va como una chatarra, vamos últimos. En ese momento que dices que se rompa, tío, que me importa poco que se rompe en ese momento en la carrera ya el coche, que va a ser el último, y dices, ay, no se rompe nunca el coche. Se rompen los coches cuando siempre vamos en buenas posiciones. Esto es algo que a mí me lo van a aplicar porque, madre mía. Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me duele mucho, tío, que poner un DNF de piloto de los míos, tío, de verdad. Y más aún cuando no es por culpa de la suya. Aquí se lo han llevado por delante al pobre Lucas. Joder, qué asco, tío. I suspect it might be quite a long safety car period because I can tell you that from my commentary box window I see a snatch vehicle recovery crane heading down to turn 16 from the main straight. So that is more than likely going to be at least one more lap under safety car then. Your order then at this juncture of the race is Jack Beaton in the lead, Keanu Alazari in second place, Thomas Straub looking very racy. A ver, Juan, a ver si Juan puede maquillar mejor el número porque, madre mía, de verdad, a mí me van a tener que contar las desgracias que tenemos, Flavio Olivieri in P7, Dawi De Decker in 8th, Adam Hideg for Yenza Motorsport. I think that's the first time we've seen a Yenza car in the top 10 this season, which is a reflection of the depth of talent and depth of cars in the grid this year. 10th place for Lynn Hedinius in the Monlau Motorsport machine. 11th place for Maxime Ream, Arthur Dorizon. Ya solo falta que se lleve por delante a alguien el safety car aquí también, en la horquilla. Ernesto Rivera in P14. He's made some good progress. Enia Fry in 15th position. Griffin Peebles in 16th. Tino P17. Enzo Tarnvanichkul has been picking his way through the field rather magnificently, actually. I think largely just by making his way through turn 16 without issue. He is up to P18, having started 34th on the grid. René Lammers and Preston Lambert rounding out the overall top 20. The first of your female. A ver si al safety car al menos para tener las últimas vueltas de carrera, porque si no, como esto. Madre mía. A mí que en el equipo va a haber algo de trabajo más de un garaje, hoy. But Bianca Bustamante, the first of the female drivers for DRS in 23rd overall. Ella Lloyd, once again, after not once but twice having to get a new nose on the car this morning, is up into 26th position. So she could be challenging Bianca for the right to take the women's trophy at the end of this race. And Leah Block is just behind her as well in 27th. So that could be an interesting little sub-battle as well. But 32 cars are left standing, and to be honest, with the amount of drama that we've seen across this race distance, I'm almost a little bit surprised that it's as many as 32, because we have seen a lot going on over the course of this race distance. The incident between cars 22 and 4 will be investigated at the end of the race. Safety car procedure is the bulletin on my screen. Se investiga después de la carrera, no sé qué ha dicho exactamente que se investiga después de la carrera. No estaba alerta. He's 29th overall, and Juan Cota
is 30th. So those two are, at least were, line astern in the safety car queue, and it sounds as if they Esto de juego va tercero. Ahí está ahí tercero. Sí, ya quisiera yo que estuviera tercero. Va 30º. Vale. Pero no me hace falta que me des el dato, tío, que ya bastante tengo, tú. O sea, ya bastante estoy fastidiado. Y no estoy para las gafas porque, igual que dices, estoy recién despierto. Si me pillas en versión ya despierto a full y demás, estoy ahora mismo explotado. Pero explotado es explotado. O sea... Esto, como que dice, a mí me tienen que dar el calentón primero. Y el calentón ya de primeras, pues macho. And of course, Thomas Strauven wants to be the wild card in this one. What about Mikael Pedersen as well? I've talked a lot about. Bueno, menos mal que después hay una carrera 3 que podemos un poco. Si sale todo bien. Si sale todo bien. Pues poner las carreras un poquito en su sitio e irnos con mejor sabor de boca que esto. Porque madre mía. That is critical for Beaton as he runs towards. Se relanza la carrera, venga. Alazari has Thomas Strauven on his gearbox as they run down to turn 1. Strauven on the inside. Will it be Strauven for second place for Rodin Motorsport? No, not quite. As the field fans out down the main straight. So moving and shaking further back, but it's Jack Beaton that leads the way. Uy, pibes. Bueno, que no pibes, coño. Nuestro coche en una calle ha hecho pibes. Thankfully, both cars seem to have just bounced and continued on their way there. Alexander Savinkov getting hung out to dry at the very back of the field by Nathaniel Berraby. Meanwhile, at the very front of the pack, it's Jack Beaton that once again leads the way. Keanu Alazari has slightly dropped Thomas Strauven. Strauven, of course, with a shallow entry into turn 1. Ay, Dios mío. Dios mío, venga. Oye, aquí en los Translimit también te digo una cosa, que también se me ha olvidado toda la carrera, pero madre mía. ¿Alguien intentado hacer los lap penalty de motos o qué? No sé si Juan ha ganado alguna posición que otra o no. No sé, la relanzada. Uy, qué bloque hay. Que era el armor lado, de hecho. Creo que Juan está ahí metido, ahí al fondo. Through turn 12, that's the precursor, if you will, as one of the Yenza cars goes bouncing off into the gravel there in the back of shot. I think madre mía, por detrás está viendo una guerra, no, está viendo directamente una matanza. Juan 29º, bueno, ahora una posición. Ay, Dios mío, se va largo este. Macho, tú, pero esta peña está curva, ¿qué pasa? ¿Se revoluciona o qué, macho? Mira, tres en paralelo. Y no se mata. Este es Juan, creo que se tira ahí. Maxime Ream up the inside there of one of the Cram cars. That's Ream getting past Flavio Olivieri for 10th position. So Maxime Ream gets another US Racing car into the top 10 with that maneuver. It's Beaton from Alazari, from Strauven, from Pedersen, Anurag and Bora, your top 6. Bueno, que se montó Juan. Bueno, no va a quedar esta vuelta y otra, Adam todo esto. First of the Jensers in 7th, De Decker in 8th. Denius and Ream, now your top 10. Jack Beaton definitely feels like he's under threat. He is defending as they head through the corkscrew there, as we saw. Tu cabeza de carrera, bueno, no, está más adelante tu cabeza de carrera, digo. ¿Qué ha pasado antes? Early on in the day from pole position. We have just on 50 seconds left to go. I'm uncertain whether this will be the penultimate lap or not. It's going to be quite close as to whether we hit 0 before or after. Me cago en la puta que me parió, joder. Vigésimo séptimo Juan. Va ganando posiciones a la chita cayendo un poco. Esto se llama maquillar el resultado ya. Porque dentro de lo malo ya, maquilla loba y quede el número lo mejor posible ya.
Madre mía, espérate, que va a pelear por la victoria, espérate, Alzarí con Beton, verás tú. Se tira por fuera, verás, verás, termina el tercero. Mira el tercero, el listo de la clase. Thomas el listo de la clase. Thomas el listo de la clase. Ha dicho, venga, ala, hasta luego. Yo sabes lo que me da más rabia, que estaba Juan metido en esta pelea antes de que se lo llevaran puesto. Me cago en la hostia. Y ya estamos en la última vuelta. But he doesn't even need to do it there. He gets up into second position. Mikael Pedersen wants a podium out of this as well. Kabir Anurag Akshay Bora in the hunt as well, as it all is now kicking off in the lead for Thomas Strauthen. Mientras tanto, por detrás digo de los de esto de cabeza carrera, está Pedersen intentando ver si puede cazar el podio o no, o sí, o recibiendo ataques también por detrás. Bloquea justamente Beaton. Esto como que dice, esto verás tú la frenada antes. Jaluso. Lo que no sé si Juan no subió maquillado más el resultado ya o no. Porque después de Jason Podren por delante, ¿cómo va el tema? Pero bueno. Bueno, espera, esto va a tener juego hasta el final, O sea, Alzarí va a ir a la carga a por todo en la última frenada fuerte, Le pilla la aspiración en la recta larga, queda frenada esta a cierta parte para intentar adelantamiento o intentar hacer un strike, porque ya después de ver lo que ha pasado en esta curva ya me espero cualquier cosa. Me da que no va a poder, o se tira lo Carlos Sainz ayer con Leclerc, o no, o sí, se tira, lacito y para adentro. Buena, venga, lacito para adentro. Inteligente Thomas, ha sido tanto para ganar la primera posición en la vuelta anterior como para ahora defenderse y llevarse la victoria. Ahí está, victoria para Thomas, Alzarí segundo, Beaton tercero, Pedersen cuarto y bueno, por detrás que vayan llegando, por favor. Juan 24º, por lo que por aquí de momento. Madre mía, tú, qué rabia, tío, ese yo puesto por delante a Juan. Porque... Oh, no, 23º. Pues qué rabia lo de Juan, tú, te lo digo en serio, pues estaba ahí en la pelea del tercero, del cuarto, del segundo y del primero, tú. Qué puta rabia, tú. Joder. Bueno, nos queda una carrera, Juan. Tranquilo. So again, the two drivers that have been the stars of Formula Wind Series in rounds 1 and 2 having no fortune at all in the third weekend of the year, adding more complexity and more parties to the championship battle. This is going to be a very compelling next 4 races. Race 3. En estas categorías pequeñas se pueden poner las carreras, sí, se pueden. No es la F1, chavales. Esto no es la F1 con la FOM y demás. Esto es otro tema. Es otro tema muy diferente. Y la IndyCar tampoco es, ¿vale? O sea, esto no estamos hablando de una categoría aquí. Todo a nivel mundial, ¿sabes? ¿Y RL? ¿Qué dice este de RL en Barcelona? A ver, vamos a ver. Vamos a ver los resultados en Instagram. Resultados que tampoco es mucho resultado que decir, porque ante uno que se ha llevado por delante antes como una carrera, y al otro que... Bueno, así, y al otro que se ha llevado por delante y de milagro no acabó la cosa peor. Bueno, ha acabado también muy mal porque no es la posición que queríamos. Pero bueno, oye, dentro de lo malo, quédate con lo bueno. Of course, it's 4 from 4 as well with Mikael Pedersen of DriveX
also involved there, finishing in 4th position, one shy of a podium. Thomas Strauven then is the first rookie to win a race overall as well in the FWS this year. Delight for Strauven as hugs and congratulations are offered across the board. Otro GP de España. De aquí hasta el GP de España me queda mucho, ¿vale? O sea, me queda un tramito. Yo de momento sé que la semana que viene tengo que ir al circuito de Montmeló, ¿vale? Y ya sabéis el porqué en mis redes sociales, porque si no es esta noche, mañana, lo sabréis. Todo mundo tranquilo. Bueno, yo en un mes también tengo que volver a ir, porque corre la Europea de Series y demás. Y voy a estar ahí, también en Montmeló. Just 7/10 in it between the top 3 at the end of that race. The first of the female drivers home ultimately was once again Ella Lloyd. She managed to get herself up to 22 victories in the race for Road in Motorsport. In fact, ¿Qué iba a hacer yo ahora? Así coño, abrirlo en Instagram esto. Gilipollas. The rookie class win. And Ella Lloyd is the first of the female drivers cielo, ya acabamos por 3. 22nd. Now Bianca Bustamante must have had an issue towards the end of the race because she was running a little higher up the order and she ultimately finished 32nd. So there must have been a drama of some description for Bustamante towards the end of the race. She'll be looking to rally and regroup then going into race number 3 for our F1 Academy grads. It will be their last FWS appearance of the year. Let's go to a first-time FWS winner, though. Thomas Strauven is in the pits. Hi, everyone. I'm down here with our Race 2 winner, Thomas Strauven. Thomas, absolutely fantastic race. You must be so pleased with that. Yeah, I've been working a lot for this because we started in Jerez with a quite okay race, and in Valencia we had a shocker. But now, really brought the point, and yeah. I got into the lead and they told me it was last lap. I was like, this needs to be it, and I got down the line. He actually overtook me in the last corner and I did the switch back and I won. So yeah, I'm very thankful to the team Road in Motorsport, my parents and my sponsors for everything. So yeah. I was actually in the Rodin garage when you made that move, so the team were just absolutely elated for you. You must be so proud and so happy to bring that for the team. Yeah, I think they were really happy on the radio as well. So yeah, as a rookie driver, only my 3rd race, it's really good to or 3rd weekend to be on the top step. And what does that do to your confidence going forward? Because we got another race, so surely you'll be ready to make some more moves later. Yeah, I started a little bit further back. P13, but well, that doesn't stop us for going forward. Estamos que no bordamos, macho, tío. Surely you'll be ready to make some more moves later. Yeah, I started a little bit further back, P13, but well, that doesn't stop us for going forwards. Congratulations. Oye tú, ¿pero qué coño pasa tú?
P13, but well, that doesn't stop us for going forwards. Congratulations. Joder, tú, pero esto qué mierda está pasando, tú. O mi internet o su emisión. P13, but well, that doesn't stop us for Creo que es la misión de ellos. Congratulations. Es la misión de ellos. Pues nos quedamos sin podio, macho. Qué gracia. Go enjoy it, go to the podium. Thank you. There's our race 1, race 2 winner. Es que ni en un lado ni en otro. Se han quedado los dos pillados, macho. Pues nada, pues se han quedado dos pillados. Pues se ha quedado buena carrera. Bueno, menos que se ha acabado la carrera, en cierta parte. Porque... Start to get around the outside of the 87 and swoop into the lead. Some contact further back as Juan Cota got tagged into a spin. And Maxime Ream bouncing across the curbs to get past Gianmarco Pradel. Also, Pradel then went straight on. He would have a puncture as we continued to have dramas. Bianca Bustamante bouncing across the gravel to avoid Alexander Savinkov. Down towards turn 16 again. We had one of the MP cars go wide. Bueno, Two pues of nada. them as Lucas Flusha went wide. Macedo comes across shot at full speed, using a spin, and he collects Lucas Flusha. Safety car once again. Jack Beaton to the lead then. Thomas Strauthen by this time was up into third position, of course, inheriting the place from Andres Cardenas. And soon he would get his opportunity to move further up the order as René Lammers and Olivieri got into it together. This was the moment then where we had Olivieri lose some time. He locked up as they ran together further back. Maxime Ream got himself up into the top 10 by passing the Crown Motorsport car. Thomas Strauthen managed to get past the two cars in one fell swoop there as Beaton and Alizari kind of held each other up. Alizari had one last attempt to get back past Strauthen though, but he managed to take the win, hold the lead and secure victory in very good fashion there. Bueno, pues por este bizcocho se acabó por hoy todo. Bueno, por hoy todo no, que coño. Se acabó por un momento. Pues nada, chavales, volveremos en directo. Even if not everyone gets a hug. Lucas Gajewski down to the podium with you. Bueno, vemos el podio, ¿vale? Pero iba a decir... ¿Qué iba a decir yo ahora? Se ha olvidado. Ah, sí, nos vemos también después con la segunda carrera. Esto es más que empezar. ¿Sabes? Segunda carrera, bueno, hay Eurocup 3, pero yo la veré por mi cuenta, porque de esto, porque es una carrera, es un único fin de semana, que es el de este, y para uno no, entonces. Total, la Eurocup 3 la vais a ver por narices en mi canal cuando empiecen, que empiezan a abril, ¿vale? Entonces, la Winter es a las 3:10 de la tarde en la segunda carrera, así que a las 3:10. Directo de la última carrera del fin de semana, ¿vale? Of course, it's been Ella's first outing, so let's grab a quick word. Ella, please go back on the highest podium. This is yours. Ella, how did you enjoy your time in the Formula Winter Series so far this weekend? Yeah, obviously my first weekend in F4, and it's been going pretty good. Can't thank the team enough. They've done a great job this weekend. One more race, of course, coming up later on this afternoon. What are your expectations? It's always difficult to judge, isn't it? Yeah, it's obviously difficult with like safety cars and that, but we just got to keep pushing forward. It's just here to learn and yeah, keep moving forward. Ella, thank you very much and best of luck for the rest of the weekend. So this is Ella Lloyd, your best female racer in Formula Winter Series race number
2 of this weekend. Coming up next is the rookie podium, top 3, coming onto the stage. And please welcome, in 3rd place of the podium for Jensa Motorsport, Adam Hidek. In 2nd place for Us Racing, Kabi Anorak. And your rookie winner, although this is not going to be the biggest one today for him, from Rodin Motorsport, Ya no estoy viendo podios, gilipollas. Well done to our 3 winning rookie drivers as we welcome Andres Mendres from the Spanish Formula 4 organization, Robin Silbach from Gedlich Racing, and Jakub Prasek from our tire partner Hankook to present the trophies to our 3 rookie drivers. First podium in rookie class for Adam Hidek, 2nd one for Kabi Anorak, and your winner is Thomas Strauben. This is your rookie podium, and of course we are very good in time, so we can speak to our top 3 rookie finishers upstairs. We need to have a word, of course, with Adam for the first time on the podium in rookie class. How does it feel, Adam? How was your race? Yeah, it was a nice race. We started, I think, 19th, 80th. So yeah, the start was not the greatest, but then after it was, our speed was very nice, and then we could pick up some places, and yeah, at the end we finished, I think, 7th overall, 3rd in the rookies. So yeah, it was good to be here in the rookie podium, and next race next weekend we go for the overall podium. Absolutely, there is one more race to go this afternoon. Adam, thank you very much. Kabi Anorak, your 2nd trip to the podium in rookies this season. Tell us about your race. Yeah, we started P4. Off the line, we stayed P4. Mistake on my side dropped me down to 6. Managed to finish 5th. I think it was a good race overall. Just one mistake cost me the position to Thomas, and what followed was still a good race, but could have been better. Kabi, thank you very much, and of course good luck for the remaining race later on. Thomas has already been interviewed downstairs, of course, by Izzy Browning, so thank you very much to our rookie drivers clearing the stage for the overall race podium here in Motorland Aragon. And we start with the best team, the winning team in race number 2. Congratulations to Jamie French and Rodin Motorsports. In 2nd place, his 2nd podium of the weekend for Us Racing, Jack Beaton. In 2nd place for MP Motorsport, it's Keanu Alazari. And your winner with his first victory in Formula Winter Series for Rodin Motorsport, Thomas Strauben. Thomas Strauben, congratulations. So let's listen to the Belgium national anthem for the winning driver. Well done, and big round of applause to your winning driver, Strauben, with his first victory in Formula Winter Series. As we present the trophies, we've got Robin Seelbach and Stefan Lehner from the Gedlich Racing organization, Andres Mendres from Spanish Formula 4, and of course Jakub Prasek from tire partner Hankook. Once again, well done, big round of applause as we gather our winners, and of course Jamie French from Rodin Motorsport on the podium just as well. And this is your final podium picture after race number 2. At least one more competition coming up. I'm just going to wait for a couple of seconds, and then of course we need to have a bit of a word with our drivers, because this was absolutely fabulous to watch. Jack, hang on a second. That was very, very exciting to watch what you did out there. How did you like it? Yeah, it was fun until the last lap, really, for me. Obviously, I got the lead on the safety car restart, and then, yeah, made a mistake in the end and lost it and went back to P3, and I was lucky even to keep the P3, so,
Yeah, interesting race, fun until then, but yeah, it was still a good result. One more to go. One more, let's go. Thank you very much, Zach. And I think everybody else has disappeared. Yeah, I'm afraid so. So that's it in terms of interviews after Formula Winter Series race number 2 here in Aragon. One more race coming up later on this afternoon. However, it's GT4's next, always very exciting. They've been out yesterday for their first race of the weekend. Second competition is coming up with some new drivers, of course, being squeezed into the cockpits until they will share their driving duties later on in the endurance race this afternoon. So coming up next, second race for GT4 Winter Series live from Motorland Aragon. Bueno, pues nada, pues vamos a cerrar el stream, ¿vale? Nos vemos después, ¿vale? Con la última carrera del fin de semana y en general, tanto de Fórmula Winter Series como del fin de semana, ¿vale? Así que nada, gente, nos vemos después en unas horitas. Venga, hasta luego.